Hace aproximadamente un año estaba subiendo el iceberg de Call of Duty Zombies. El mismo constó de 5 partes y me encantó hacerlo. No obstante, y para celebrar que ya pasó un año de eso, he decidido hacer este video juntando los 5 videos originales y a su vez añadiendo aproximadamente 30 temas más que me faltó comentar. Es así que les traigo el iceberg definitivo de Call of Duty Zombies. Antes de comenzar, quiero dejar en claro varios puntos. Este iceberg es únicamente de los juegos de Treyarch desde World at War hasta Black Ops 4 y es sobre la historia del Éter. Aquí no entra Exo Zombies, Infinite Warfare Zombies, ni World War II Zombies. Tampoco entran Cold War Zombies ni Vanguard Zombies porque esos dos juegos tendrán sus icebergs propios eventualmente. A día de hoy ya estoy subiendo el de Cold War por si les interesa. Otro punto a destacar es que aquí no lo puse del más conocido al más desconocido ni en escala de si es perturbador o no, sino que me basé en una escala de menos interesante a más interesante conforme vamos bajando, según mi criterio, claro está. Ya por último, hay puntos aquí que pertenecen a Black Ops Cold War, son pocos y los metí cuando apenas estaba empezando el juego, y algunos de esos ya fueron explicados a día de hoy, así que podrían tomarlo como un añadido entre comillas. Sin más, disfruten de esta compilación. En el lejano año de 2011, cuando salió el DLC Resurrection para Call of Duty Black Ops 1, llegó con el mismo el mapa de Moon, el cual nos dejaba con uno de los cliffhangers más grandes, la Tierra siendo destruida. Sin embargo, y como es sabido, en este punto la historia no tenía mucho sustento y todo era más teorías que cualquier otra cosa. A la salida de Black Ops 2 en 2012 y con el mapa de Transit, nació la teoría, la idea de que los cohetes que vemos en el mapa de Moon cayeron en los años 60 y que por lo tanto Moon ocurre en los años 60. Esto basado en diversas cosas y fue muy creída por la comunidad. A día de hoy sabemos que los cohetes cayeron realmente en 2025 y que en 2035 se desarrolla Transit, The Rise y Buried. Como sabemos, Transit es un mapa gigantesco dividido en partes o estaciones donde el bus se para. A su vez, estas zonas son jugables de manera individual a modo de mapa de supervivencia, esto desde el menú. Tenemos el Bus Station, Dinner, Farm y Town. Sin embargo, falta una estación, la Power Station, donde prendemos el poder. Originalmente y al principio se tenía pensado que esta zona también estuviera disponible como mapa individual, incluso existe su icono en los archivos del juego. Al final se recortó de la versión base, esto porque la Power Station es una zona muy difícil ya que está hecha de forma lineal, ya que cuando entras a los laboratorios ya nada más puedes salir del otro lado y no puedes regresarte, y no funcionaba como las demás zonas, aparte de que los perks iban a estar muy pegados. Black Ops 3 Zombies se caracterizó por tener uno de los mejores zombies y tener muy buenos mapas. No obstante, y si observamos detenidamente, la mayoría de mecánicas en el juego o de cosas que vemos en los mapas del juego original son reciclados de multijugador y de la campaña. Por ejemplo, los arcos elementales son básicamente un refrito del halcón de multijugador, las Ragnarok son las púas gravitatorias, la KT-4 tiene un diseño parecido a la colmena, el guantelete de Siegfried es un reciclado de las animaciones del destripador y del purificador, incluso zonas como la del Pack-a-Punch en Gorod Krovi pueden ser vistas en la campaña, hasta el robot de Nikolai aparece en la campaña. Aún así, la verdad es que esto es completamente normal y no es muy molesto, aunque hubiera sido mejor traer cosas un poco más diferentes. En el mapa de Buried podemos encontrarnos al gigante al que nosotros comúnmente llamamos Leroy. Este nos ayuda a cambio de alcohol y dulces para diversas tareas. Sin embargo, este gigante tiene su historia. Se llama Arthur Scatters. Él es proveniente del siglo XIII y era el sirviente del rey lobo, del rey al que le pertenece el castillo de Dreisendrach.
Días después de entrar a su amo, él se topa con una grieta de espacio-tiempo y termina en un pueblo abandonado vaquero bajo tierra en África en el año 2025. Al final, él muere cuando la dimensión original es destruida. En los primeros trailers del modo zombies de Black Ops 4 podía verse la Brecci y la Drakon, armas muy queridas de Black Ops 3 por la comunidad, ya que eran muy potentes. El juego salió y estas armas simplemente no se encontraban en el juego. Nunca se supo por qué salían en el trailer pero no en el juego final. La creencia más popular es que estas armas eran de una versión beta del juego y las metieron a modo de testeo. Mob of the Dead, el segundo DLC para Black Ops 2. Este mapa nos trajo, entre muchas innovaciones, un nuevo perk llamado Electric Cherry. Este nos genera un campo de energía a nuestro alrededor cuando recargamos. Sin embargo, esta ventaja, a diferencia de las demás, no tiene canción y solo se escucha esto. Junto a su apariencia y su historia la hacen una ventaja muy misteriosa. Su máquina de ventaja solo se ha visto en ese mapa y en las demás aparece en la Wonderfist. Se cree que no tiene canción porque al Mob of the Dead ser muy saturado no había espacio para un archivo extra como lo era un archivo de MP3. Es decir, si metían un píxel más al mapa, tu pinche play mamaba ahí mismo. Esta también es la razón por la que no hay Carpenter en ese mapa. Durante muchos años, el ladrón del pentágono del mapa 5 fue un misterio muy grande. No fue hasta Black Ops 4 que se nos aclaró la duda. El ladrón del pentágono era ni más ni menos que Yuri Zaboyski, científico del grupo Ascension, el cual había sido manipulado por Samantha y llevado hasta el pentágono. Él termina muriendo a manos de Pernell en la línea de tiempo alterada por Blood of the Dead. Originalmente, él solo desaparecía. El mapa de Transit tiene un gran misterio, y es que se corría el rumor por allá del 2012 sobre que podías cambiar el rumbo del autobús y que tomara una ruta B, la cual incluso aparece en el mapa del cuarto inicial. Se creía que esta nos llevaría a unos laboratorios secretos de Broken Arrow o incluso al mismísimo Nuketown, ya que en este mapa puede escucharse el pitido del autobús. Canónicamente esto podría ser muy real, ya que el autobús le pertenece a Broken Arrow, la Power Station también, y cerca estaba Nuketown y el lago Groom, pero a modo de gameplay es una característica que simplemente nunca existió. ¿Creías que Lullaby for a Deadman era la primera rola de zombies? Pues fíjate que no. En el mapa de Nakterun Totem, si explotabas todos los barriles rojos, sonaba una canción lúgubre y deprimente sin letra. De hecho, la están escuchando en este mismo momento. Este se llama Undone, en español, no terminada. Se le nombra así porque pues Kevin Sherwood no la terminó para cuando el juego se estrenó. Durante años se tenía la duda de qué es el éter, qué es Agartha, de si tu mamá es hombre o no. Sin embargo, no fue hasta Revelations donde nuestras dudas fueron más o menos aclaradas. Una cinemática del Dr. Monty fue liberada, donde nos decía que Agartha y el éter son prácticamente lo mismo. En Black Ops 4 se nos aclaró que Agartha está hecha con energía del éter, o sea que pues Dr. Monty no mentía realmente. Esta es una que todos se saben. ¿Recuerdan este sonido? Apuesto que sí. Por ahí de 2008 y 2009, con la salida de Nacht y Beirut, una persona en un foro preguntó que por qué los zombies gritan el nombre de Sam, y asumía que una persona de nombre Sam era quien controlaba a los zombies. Y pues bueno,
Así fue como nació el concepto inicial de Samantha Maxis. Mítico. Durante años estuvieron especulaciones sobre un mapa en la Atlántida, desde Black Ops 1, en Black Ops 2 y en Black Ops 3. Ante todo esto jamás pasó, pero habían indicios raros. Por ejemplo, el póster Pygmalion de Kino der Toten enseñaba una ciudad al estilo Bioshock bajo el agua. En Black Ops 2, los jumping jacks del mapa de Rise tenían los dedos como de anfibios. En Black Ops 3 se introdujo toda la temática de pulpos. Quién sabe, quizás algún día tengamos un mapa en la Atlántida. Por si no lo sabían, los Victis jamás han tenido una cinemática animada en 3D, siempre han sido dibujos de cómics o cosas por el estilo. Originalmente veríamos su versión 3D en la cinemática inicial y final de Tag der Toten, pero esto no fue así por motivos de tiempo y presupuesto. La única cinemática en la que al menos podemos ver los modelados es en la de Blood of the Dead, al menos a Misty. A las afueras del mapa de Dimashina podemos ver una figura sombría gigantesca. Este fue nombrado por la comunidad como el gigante de Dimashina. Al principio fue tomado como un easter egg simple, como el gigante que aparece en Setsubo no Shima. Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando vieron que el gigante tenía nombre, y este era Hulking Summoner, o invocador descomunal en español. Este estaba formado de cuerpos humanos y era mencionado en las radios y documentos del mapa como dioses primigenios. Incluso mencionaban que habían más. Aunado a todo esto, en una de las actualizaciones al post lanzamiento del juego, esta criatura recibió una textura ya que antes solo era una sombra. Esto nos da a sospechar que veremos más acerca de estos monstruos en futuros mapas. En el mapa de The Reese y en su remaster The Giant, podemos ver a las afueras del mapa un cuerpo colgado en un cuarto. Esta persona es ni más ni menos que el Dr. Porter, científico del Grupo 935 creador de la mítica Raygun. Este decide quitarse la vida cuando sucede el brote zombie en la base de The Reese. En un inicio y usando la llave de invocación, el primero hizo a la creación, un espacio que aguardaba múltiples dimensiones, cada una independiente de la otra, infinitas, algunas parecidas y otras completamente diferentes. Hasta aquí todo cool. No fue hasta que los apoticones, directamente desde el éter oscuro, enviaron meteoritos elemento 115 a distintas dimensiones y en estas empezó a usar dicho elemento. Fue aquí cuando comenzó el desequilibrio del multiverso con las dichosas fracturas. Estas son, hasta cierto punto, copias parciales o enteras de dimensiones ya existentes con ligeros o grandes cambios entre sí, hechos a partir de acontecimientos decisivos o manipulaciones en la historia de dichas dimensiones relacionados con el 115 y el éter. Esto mismo hace que las dimensiones y fracturas cada vez estén a punto de colapsar unas con otras. Como estas existen miles, pero solo conocemos algunas. Por ejemplo, la fractura de Sepsio donde ocurre The Giant y The Reisendrach. Esta fractura es una copia modificada de la dimensión original que se creó cuando Richtofen I disparó en la cabeza a Richtofen Ultimi. La fractura Proditione, donde ocurre Setsubo no Shima. No se sabe de qué universo es esta fractura o por qué se creó, solo se sabe que en este ataqueo es capturado por la División 9. La fractura Agonía, donde ocurre Gorod Krovi. Tampoco se sabe a qué dimensión pertenecía originalmente, pero se cree que es una variante de la dimensión original, donde la guerra de Stalingrado jamás acabó y ahora el mundo está en una guerra eterna, etc. En el Kino der Toten original de Black Ops 1 podemos encontrar escritos en la pared donde Samantha menciona a sus amigas. Uno de los nombres es Abigail. Curiosamente en Black Ops 2 se nos introdujo a Misty, su nombre real siendo Abigail Brereton. Tengamos en cuenta que nada en Zombies está puesto por coincidencia, lo que quiere decir que, quizás, en el ese entonces director Jimmy Zielinski tenía el plan de darle un trasfondo más relacionado a los personajes originales a Misty de alguna manera, pero con la salida de Jimmy del proyecto, esta idea debe haber sido desechada por Blonder por algún motivo.
En el mapa de Transit podemos encontrar entre la espesa niebla la estructura de concreto de Nagderuntoten, un poco más jodida que en World at War, pero ¿cómo es posible esto? Si recordamos, Nagderuntoten se ubica en Alemania, muy lejos de Estados Unidos. La creencia más aceptada es que, así como Berit llegó a Angola en 2025, el edificio en Nag llegó a Estados Unidos por una grieta del espacio-tiempo hacia el futuro, es decir, hacia 2025 también. En el mapa de Mob of the Dead existió mucho contenido descartado, entre este está una cabeza que era un ítem en el juego. Se desconoce completamente cuál era su función o de quién es, mucha gente apunta que es una versión joven de Richtofen por su leve parecido, pero pues jamás lo sabremos. El video que están viendo es de una persona que logró animar esta característica recortada. En el mapa de Rock podemos encontrar una pared con escritos que en esos tiempos se creían que hablaban del futuro de la historia zombie, y no estamos muy alejados de la realidad, bueno sí un poco, pero no tan alejados. Si recordarán, en la base del 935 en Rock, que era el sanatorio Wittenau, hacían experimentos con personas a las que les inyectaban 115 y tenían contacto directo con el éter. Por ende, estas personas lo veían todo, el pasado, el presente, el futuro e incluso, ¿por qué no?, múltiples dimensiones, así como escuchar voces. Estas personas retrataban todo en escritos de pared o anotaciones sin sentido o con nulo sentido, así que no es raro pensar que la pared de Rock representa las visiones random de la éter de una persona común que, al no saber qué está viendo, solo dibuja lo que ve, lo cual es inentendible. Durante años se tuvo la discusión sobre si Shangri-La realmente estaba en los Himalayas o en Marte. Esto porque las coordenadas del mapa te indicaban donde supuestamente estaban los Himalayas en la vida real, pero también cosas en el juego como las montañas de fondo o el hecho de que el eclipse no es la luna de la Tierra pareciéndose más a Phobos, la luna de Marte, hacían creer que en efecto estaba en Marte. La explicación a esto es muy simple. Shangri-La es un lugar donde hubieron Keepers, aparentemente, y había 115. Este lugar, por algún motivo, creó una burbuja de espacio-tiempo donde, si bien existían los Himalayas, al momento de entrar a la zona estabas en Marte y no había salida. Esto mismo sucede con la zona de Siberia, que es el purgatorio de Pablo en Nagderuntoten, que está en Phobos. En Berit tenemos dos finales para el easter egg, uno de Maxis, el cual es el canónico, y uno de Richtofen, el cual es muy simple. Richtofen borra a Maxis de la existencia y ahora él es el rey del universo, y ya, es todo. No se sabe qué pasa después en este final, ya que no se le dio seguimiento y era, argumentalmente hablando, un final muy simplón, al cual no se le dio seguimiento como dije antes. Existió un rumor durante Black Ops 1 sobre que podías enfrentarte a Hitler en algunos mapas, esto debido a la temática de nazi zombies. Tiempo después se crearon mods y custom maps que hacían esto posible. En Black Ops 2 teníamos una característica que era básicamente el precedente de los chicles, esto siendo los permaperks, ventajas secretas que se adquirían mediante side easter eggs con pasos aleatorios. Por esto último se cree que hasta la fecha hay permaperks no descubiertos, porque como digo, los pasos eran muy rebuscados y aleatorios. En el mapa de Shangri-La tenemos el arma especial llamada 31-79JGB215, o comúnmente llamada la Baby Gun, esto por su habilidad en coger a los zombies como si fuesen bebés. Sin embargo, existían artes conceptuales donde podemos ver que habían variantes de la Baby Gun que parecían elementales, una lástima que en la versión final fueron recortadas. Icarus es el nombre del avión de Mob of the Dead que choca en el Golden Gate y desaparece. Sin embargo, podemos ver a este avión a modo de easter egg en Shadows of Evil, Setsubo Unoshima y estacionado en The Giant. Esto nos da a entender que desaparece al chocar con la barrera del purgatorio, lo que da como resultado que vague por el multiverso.
Es por ello que podemos verlo cuando abrimos el Pack-a-Punch en Shadows of Evil, en las grietas del cielo en Setsubo Unoshima, y pues en The Giant finalmente estacionado. Pero, ¿por qué termina en The Giant? Es muy probable que cuando se reescribió la historia, esto al Richtofen Primi disparará su versión Ultimi y posteriormente haber creado la fractura de Septio, haya provocado una grieta que trajo al avión Icarus y lo haya dejado estacionado. Las filtraciones de Black Ops Cold War nos decían, entre muchas cosas, que en The Machine había un Panzer. El mapa salió y esto no estaba en el juego. No obstante, y al ver una de las tarjetas de visita del apartado de zombies, podemos ver que en efecto había un Panzer en el mapa, que fue recortado. La tarjeta de visita poco después se cambió. Quizás veamos este sujeto en Firebase Sea o en algún otro mapa futuro. En su tiempo se tenía la creencia de que la campaña y los zombies compartían universo. Esto no era así por bastantes motivos, pero un día se filtró un póster de Shangri-La que estaba en las oficinas de Treyarch. Este era protagonizado por Frank Woods de la campaña Black Ops. Quizás una idea inicial descartada era que hubiera un crossover con la campaña, cosa que pasó hasta ahora en Black Ops Cold War. La cinemática final de Origins fue toda una locura. En esta veíamos a Samantha con Eddie simulando a los mapas de zombies. Esto nos hizo pensar que todo era un juego de niños y que nada realmente pasó. No fue hasta Black Ops 3 y Black Ops 4 que se nos explicó esta cinemática y que pues no era un juego de niños al final de cuentas. Este mapa cuenta con una verticalidad que nos hace hábiles a morir por caídas. La existencia de PhD Flopper en este mapa arruinaría su esencia, así que no fue añadido, pero lo podemos ver como guiño en uno de los pisos al bajar en los elevadores del mapa. En la vida real y según rumores, los nazis tenían ideas muy locas de hacer armas y artefactos poderosos. Una de esas armas era un arma de electricidad. Esto podemos verlo adaptado a zombies siendo la Wonder Waffle DG2. De la mano con el puesto anterior, uno de los supuestos experimentos del Tercer Reich era el crear una especie de teletransportador en forma de campana, el dichoso Die Glocke, cosa que fue adaptada a zombies y que todos conocemos ahora como el teleporter. En Call of Duty Zombies podemos ver diversas menciones a los experimentos de Mecha Ultra, experimentos que investigaban el control mental de seres humanos, en el caso del 935 de zombies. El que experimentó más con esto fue Broken Arrow y tengo un video sobre esto y cómo se relaciona un poco con la pantalla de carga de Nacht der Untoten, se los dejaré en la descripción. Con la salida de The Reisendrag y The Giant en PlayStation 3 y Xbox 360, existía la teoría de que también se lanzarían los DLCs restantes para estas plataformas, pero como sabemos, esto implicaría mucho dinero y esfuerzo para llevar contenido de octava generación a una séptima generación, por ende la idea fue rápidamente descartada. Aún así, se cree que existía una versión beta o alfa de Setsubo Unoshima para dichas consolas. En el mapa de Shadows of Evil se nos introdujo por primera vez de manera oficial a la raza de Keepers y Apoticones, estos últimos teniendo múltiples criaturas en sus filas como lo son los parásitos, marguas, etc. Aún así podemos ver que estas criaturas se parecen mucho a las abominaciones que son descritas en los cuentos de H.P. Lovecraft, incluso tienen que ver porque ambas son de índole cósmico y criaturas ancestrales muy bizarras. El mismo Shadowman es una inspiración directa de Nyarlathotep y la llave de invocación parece estar inspirada del trapezoedro resplandeciente.
En Black Ops 4 podemos ver a la ventaja llamada Bandolier Bandit, la cual es una ventaja que al tomarla nos daría más munición y más cargadores para nuestras armas, pero esta perk ya había sido planeada desde Black Ops 1 con la perk llamada Candolier, una ventaja recortada que nunca llegó a manifestarse en un mapa oficial. Como dato extra, existió otra perk que hacía algo similar que estaba planeada para Shironuma de World at War llamada Ammomatic, la cual era una máquina dispensadora de munición. Esta, al igual que Candolier, fue recortada y podemos ver su reinterpretación en Black Ops Cold War con las cajas de munición a cambio de puntos. Como os he dicho antes, el mapa de Transit tiene muchísimo contenido recortado. Uno de ellos es el llamado Meat Mode, en el cual el objetivo era pasar una carne entre los jugadores para no ser atacados por los zombies. A grandes rasgos de eso se trataba. Incluso actualmente se encontraron archivos de una build de Black Ops 2 donde están los diálogos de Richtofen como modo de introducción al modo de juego. Una pena que por la falta de potencia, estas y muchas otras buenas ideas tuvieran que ser recortadas. Remontémonos a 2015, poco antes del lanzamiento de Black Ops 3. En esta época habían múltiples filtraciones acerca del modo zombies, que si el mapa iba a ser protagonizado por actores, que si iba a haber un remaster de Reese y un larguísimo etcétera. Pero también se filtró una mecánica que muchos odian y muchos aman: los chicles. Se filtró la lista completa de chicles, tanto megas como clásicos. Si bien la mayoría sí llegó al juego, hubo uno que otro que no. Uno de ellos fue llamado Private Eyes. Este nos daba el beneficio de que tendríamos indicadores cuando un zombie fuera de nuestro campo de visión se estuviera acercando mediante flechas, cosa que de hecho tenemos en Black Ops Zombies de Android. Por algún motivo esto fue removido, ya sea porque era absurdo o porque no les convencía. Aún así podemos verlo en uno de los pósters de los chicles que tenemos en Shadows of Evil. En Kino der Toten podemos encontrar cuadros de los Ultimis y uno que está en negro con una silueta. En un inicio, y con lógica, se deducía que era Pablo Marinus, el sujeto de prueba de Richtofen que murió y que fue reemplazado por Dempsey, pero aún así no terminaba de cuadrar. En Black Ops 4, y mediante un easter egg en Classified, este cuadro es revelado por Samantha revelando que era Nicolae Primi a modo de regalo para su contraparte Ultimi. Esto no tiene mucha importancia ya que solo funcionó como un sneak peek que nos debe entender que Nicolae iba a tomar las riendas de la historia. Pero si queremos darle un sentido canónico, podríamos decir que Samantha lo puso allí ya que ella se dio cuenta del momento en el que se rompió el ciclo y cambió la historia, ya que pues estaba en el éter y ya saben, la persona que controla el éter puede verlo todo. Ella pondría este cuadro a modo de presagio, como digo, de futuros mapas. Aún así, no hay explicación lógica para que el cuadro vacío de Kino también sea Nicolae, ya que para ese entonces todavía no se rompió el ciclo y no cuadran las siluetas. Mientras que la silueta de Kino es hacia la izquierda, la de Classified es hacia la derecha, y si contamos que la de Kino es la misma silueta que la de Richtofen, entonces podríamos decir que la silueta de Kino representa que en ese entonces Richtofen está al mando como siempre, pero que en la alteración de Classified, que recordemos, este mapa originalmente no pasaba porque no viene indicado en la línea temporal, ya las cosas cambiaron porque Nicolae está al mando ahora, así que pues esta es la explicación más acertada ya que explica por qué ambas son diferentes y su respectiva importancia con la historia. En la parte 2 hice referencia a este tema, y es que en efecto Tag der Toten está en la luna de Marte. Esto obviamente se nos da a entender en el easter egg, donde vemos a Marte desde una isla fuera del mapa, así como en el video de Light from the Shore, donde en primera se nos enfoca una luna. Esta es la misma que vemos en el easter egg de Shangri-La. Esa luna es Phobos. Pero, ¿por qué está en Phobos? La respuesta del por qué no está clara. Solo sabemos que los lugares con mucha concentración de 115 o energía etérea son hábiles a ser transportados por el espacio-tiempo o incluso crear burbujas de réplicas de ese lugar en otras partes, siendo este el caso de Shangri-La y Tag der Toten respectivamente. Este es un clásico, el DLC 5 para Black Ops 2.
En el lejano año 2013, después del extraño final de Origins y a vísperas de lo que sería uno de los COD más infravalorados y odiados, surgieron filtraciones acerca de un quinto DLC para Black Ops 2. Este saldría durante 2014, es decir, mientras Ghost estaría vigente, y contendría remakes de los mapas de World at War, es decir, Nacht-der-Untoten, Verrückt, Shinonuma y There Is. No se sabe si también de Black Ops 1. Estos mapas serían con los gráficos de ese entonces y tendrían nuevas mecánicas. Incluso en Verrückt iba a haber un pack-a-punch justo al bajar las escaleras del poder. También se habían encontrado archivos dentro de Black Ops 2 donde están los iconos del mundo para Shinonuma y There Is. Todo esto fue cancelado cuando Activision no dio luz verde al proyecto, porque quitaría atención al COD Ghost de este año. Todo esto fue filtrado por personas de la industria, incluso The Gaming Revolution le dio cobertura a este tema, y dice que la pantalla de carga que se mostró en el DICE de 2015 sobre The Giant era para la pantalla de carga de The Ruiz Remake para Black Ops 2, aún así a día de hoy se desconoce si realmente existió o si solo fue un rumor. Si bien recordarán, en un inicio de la historia había un solo ser, el más chingón, luego desapareció y aparecieron los Keepers, donde había dos más poderosos que el resto, siendo Shadowman y el Dr. Monty. Bueno, esta teoría nos dice que el primero, o también llamado The Accursed One, es la forma inicial de Shadowman y de Monty fusionados en un solo ser. Esto se refuerza por el lado de Monty en Revelations de la alegoría del gusano, donde cuando partes uno a la mitad, ambas partes siguen vivas y pueden vivir independientemente una de la otra, y también por el hecho de que ambos fueron corrompidos por el Éter Oscuro, aunque uno siendo más malo que el otro, pero vaya, ambos siguen siendo Apoticón de cierta manera. El desarrollo de Black Ops Cold War fue un total estrés para Treyarch. Primero, porque el juego de 2020 iba a ser desarrollado por Sledgehammer Games. Segundo, porque le dejaron de dar contenido a Black Ops 4 por lo mismo, y para acabarla de joder, llegó la pandemia haciendo que tuviesen que trabajar con distintos equipos. Aún así el juego salió más que perfecto, pero eso es mi opinión, y no es el tema central. El punto es que hubo varios nombres para el juego, desde Call of Duty Vietnam, Call of Duty Cold War a secas, que omitía el Black Ops y Black Ops 5. Al final hicieron una mezcla de ambos, naciendo así Black Ops Cold War. En Black Ops Zombies de Android podemos jugar Call of the Dead, pero con la particularidad de que es esta versión del corte director, y en lugar de usar al elenco del mapa, usamos a los Ultimates, un detalle muy raro. La explicación no oficial, pero más sencilla, es que esta versión de Call of the Dead es una versión de un ciclo distinto, ya que, como sabemos, cada ciclo es distinto a los demás en pequeños aspectos. Northwoods es el nombre de un supuesto contenido filtrado en la Xbox Live Store en 2016 y 2017, pero lo extraño viene cuando vemos que el distribuidor era Activision, el desarrollador era Treyarch y era compatible con Black Ops 3, y tenía una imagen que era el bosque congelado. Incluso tenía una descripción que dictaba así: cansado, frío y solo, rodeado por los sonidos de lo desconocido. A través de los árboles los oyes cazar. ¿Tienes lo necesario para sobrevivir o descenderán a la locura? Bienvenidos a las fauces heladas de Northwoods. Poco tiempo después fue eliminado y hasta la fecha no se sabe si fue real, un error, una broma o algo falso. Lo curioso es que la cinemática final de Nacht-der-Untoten casualmente toma lugar en el bosque congelado. Durante Black Ops 3 podemos ver diversas referencias a la mitología nórdica, desde nombres de las armas, menciones, cuadros, simbología, etc. Mucho de esto se estuvo analizando por un buen tiempo intentando buscar una pista de algún giro en la trama relacionado con esta mitología, pero al final se llegó a la conclusión de que era puro guiño para hacerlo más interesante.
The Flesh es una secta que nació después de la caída de los cohetes en 2025, que consistía en personas marginadas por comer carne de zombie y obedecían a Richtofen. De hecho, Samuel Stullinger pertenecía a la secta. No fue hasta agosto de 2029 que la secta quedó parcialmente extinta e inactiva. Este tema es muy controversial y de hecho tengo un video en el canal por si gustan ir a verlo, se los dejaré en la descripción. En resumen, es un contenido para Black Ops 4 que según existe y que no fue lanzado debido a los problemas con el juego. Este contendría remakes de Transit, Die Rise, Berit, un remaster de Nuketown Zombies, 5 y Mob of the Dead, y aparte un remake de Origins, pero en la Gran Guerra representando este evento. Esperemos que algún día vea la luz si es que existe. Como digo, en mi otro video hablo más de detalle del tema. En Teyayan tenemos misterios bien cabrones, unos de ellos siendo la cinemática inicial y otros siendo los reos del mapa. Empezaremos por la cinemática. En esta vemos llegar a Takeo, Dempsey, Nicola y Primi en el momento exacto en el que Richtofen Ultimi condena a Samantha y a Maxis. Sin embargo, estos preguntan por los sujetos de prueba, siendo sus contrapartes Ultimi. A pesar de que no sabemos qué tanto pasó con estos tres personajes tras Origins, es muy probable que Richtofen Primi, antes de irse por la llave a Shadows of Evil, les haya explicado el plan de las almas muy por encima, diciéndoles algo como: oigan, tenemos que asegurar a nuestras contrapartes. Esto sin especificar a qué versiones exactamente, lo cual provoca que los primis restantes actúen sin saber y vayan a la dimensión original creyendo que nada más amenazando a Richtofen Ultimi ya sale a toda madre. Esto fácilmente usado por Richtofen Primi para ganar tiempo e intentar interceptar el teletransportador para así provocar la fractura de Septio al disparar a su versión Ultimi en la cabeza. Hasta aquí todo tiene sentido. El único detalle que no sabemos o no tenemos claro es a quién esperaba Richtofen Ultimi del otro lado del teletransportador, ya que cuando este se reactiva parece emocionarse y cuando va su contraparte Primi no se asusta ni se extraña, es más, se quita el gorro como muestra de respeto. Pero, ¿por qué pasa esto? Si recordaremos, algunos personajes mantienen sus recuerdos tras los reinicios de los ciclos. El que más los mantiene es Richtofen, tanto el Ultimi como el Primi, y como sus miles de versiones. Incluso en Alpha Omega, Richtofen Ultimi recuerda recibir el disparo en la cabeza. Lo más lógico es que Richtofen Ultimi no se asusta ni se molesta porque este ya lo conoce, ya que mantiene sus recuerdos, aparte de que le ayudó en los cómics del ciclo de la sangre y por ende recuerda esos momentos, ya que eso pasa en todos los ciclos. Tampoco se defiende del disparo porque acepta que así debe de ser para poder continuar y que suceda lo que debe suceder. Por otra parte, en Teyayan tenemos radios rarísimas de Maxis hablando de una lluvia radioactiva en Agartha y que los niños se fueron, así como radios de Takeo, Dempsey y Nicola de sus versiones aparentemente Ultimi, por cómo hablan. No se tiene explicación a estas radios, lo más probable es que fueran parte de ideas descartadas para la historia. Dentro del canon podríamos ubicarlas como grabaciones de otros universos, donde las cosas están yendo diferentes. Durante la franquicia podemos ver a estas horribles criaturas en diversos mapas como Kinodar Totem, Moon, Classified, Die Rise, etc. Estos son los Nova 6, seres hostiles que son cerdos humanoides con 115 y mutados pareciendo mucho a un Apoticon o Keeper, sin duda alguna, criaturas que no me gustaría ver en la vida real. Vista por primera vez en el cómic de los Victis, la base 0 es una instalación creada en una de las muchas dimensiones existentes. Para ser precisos, en una dimensión vacía donde no existe vida alguna. Esta base fue creada por un Maxis desconocido, el cual se dedicó a recolectar diversos artefactos de dimensiones al azar. Entre sus objetos podemos ver a Ted, el conductor de Transit, posiblemente una dimensión alternativa, un bastón elemental o modelo, la esfera de Moon,
un Braille device, entre muchas otras cosas más. Como curiosidad, aquí es donde los Victis encuentran el Chronorium para Richtofen. Asimismo, esta base tiene máquinas para extraer sangre como las vistas en Blood of the Dead, y una versión de Sofía que cuida la base, un lugar muy misterioso, pero también muy interesante. Este es un mensaje que aparece al hacer el easter egg de Mob of the Dead del lado de Arlington. Esto nos deja en claro que el ciclo se ha roto y los personajes son libres, prácticamente. En Black Ops 4 tenemos un Battle Royale de nombre Blackout. En este podemos jugar como simples soldados o como personajes de toda la franquicia Black Ops, desde personajes de la campaña como Hudson, Woods o Reznov, personajes de multijugador como los especialistas y, como no, personajes de zombies. La teoría radica en los diálogos que tienen los personajes de zombies, los cuales mencionan cosas como que se equivocaron de rumbo, que ahí no deberían de estar, qué clase de lugar es ese y muchos otros. Estos bien podrían ser diálogos en broma, pero la comunidad les ha encontrado el significado de que los personajes de zombies que aparecen son de ciclos alterados o perdidos. Recordemos, como dije ya antes, cada ciclo es un poco diferente y a veces pierden el rumbo, así que todo esto es factible. En Black Ops Zombies Android existen unos logros secretos en Google Play Juegos, y se supone que en Apple también. Sin embargo, se desconoce completamente en qué consisten. Han existido investigaciones al respecto y no se han podido obtener dichos logros. Incluso en páginas de videojuegos dicen que son desconocidos. Se cree que por el abandono al mismo juego, la interfaz de logros quedó obsoleta y jamás se van a poder obtener. En Black Ops 3 tenemos una gran variedad de armas para zombies. En multijugador, una de las más destacadas fue un rifle de asalto de ráfagas llamado XR-2, pero lo curioso es que esta arma, siendo una arma base del juego, no está en el modo zombies y no fue añadida en otros mapas a diferencia de armas de DLC. No se sabe por qué es así, teniendo en cuenta que tenemos otras armas que también son de ráfagas, pero lo más interesante es que existe una imagen de una conferencia de Treyarch en 2015 donde podemos ver la silueta de dicha arma en una pared, o sea, un dibujo de tiza de zombies, lo que quiere decir que esta arma estaba en el modo antes. La imagen parece sacada de The Giant y hasta la fecha es un completo misterio sin respuesta del por qué no lo tenemos o del por qué se retiró. En las remasterizaciones y ports de Nacht der Untoten y Verrückt podemos ver a los Ultimis en dichos mapas. El detalle es que en la historia nunca estuvieron allí, si acaso Dempsey en Verrückt, pero los demás no, y mucho menos en Nacht der Untoten. Muchos pensaban que era algo sin importancia, hasta que en las radios de Monty de Zombies Chronicles, él recalca que estos personajes no deberían de estar ahí, y convierte esto en algo canónico y nos hace pensar que los ports y remasters no son los mapas originales como tal, sino versiones de los mapas de otras realidades o versiones del ciclo, donde nuestros personajes sí estuvieron allí. Esto sostenido de que cada ciclo y cada realidad es diferente una de otra, y esto es perfectamente probable, pero como siempre no está confirmado. En la parte anterior toqué muy por encima este tema. La llave de invocación es un artefacto que puede hacer absolutamente cualquier cosa. Puede destruir y crear realidades hasta almacenar almas o dimensiones, muy similar al trapezoedro resplandeciente de la mitología lovecraftiana. No es de extrañar que hayan tomado esta inspiración, ya que lo han hecho antes con muchos otros conceptos.
En Black Ops Cold War podemos presenciar una manifestación distinta del Éter Oscuro, que replica la zona donde tiene presencia, en este caso el bosque de Morasco en The Machine, y podemos ver una versión retorcida del mismo bosque. Este concepto de realidad paralela trastornada podemos verlo en la serie de Netflix llamada Stranger Things con el Upside Down, una obvia referencia o inspiración de esa famosa serie. Durante años he tenido la creencia de que las canciones significan algo y eso es parcialmente cierto. Un ejemplo es la más reciente canción Lost de Firebase, que habla de cómo se siente Samantha en el Éter Oscuro, incluso es cantada por su misma actriz de voz, pero no siempre es algo directamente relacionado, a veces solo intentan representar musicalmente el contexto del mapa, como lo es Where Are We Going o Alone. La conclusión es que, si bien todas significan algo en mayor o menor medida, no siempre es algo estrechamente relacionado con la historia principal del mapa. A Light from the Shore es la canción de Tägtertoten. Esta canción, al igual que Undawn, carece de letra, pero lo interesante radica en su video musical, donde podemos ver la luna de Marte, Phobos, donde toma lugar dicho mapa, así como distintos frames del bosque congelado e incluso de la casa en Agartha. Ambos lugares parecen que yacen en el Éter Oscuro. Asimismo, la canción retoma notas y fragmentos de la pantalla de carga de Shangri-La, Abracadabra, Pareidolia, Damned y más. Mucha gente ha tomado esta canción como una canción de final o canción de créditos finales. La verdad es que me encanta demasiado y me parece una de las mejores obras que Kevin Sherwood nos ha podido dar en este contexto de zombies. Existen diversas canciones para el Fire Sale, pero existe una que es diferente a las demás y podemos encontrarla en la versión de Wii. En esta Samantha nos explica cómo funciona el Fire Sale, se desconoce porque fue recortada. Hubiera sido genial que esta canción sonara siempre cuando tomáramos el Fire Sale por primera vez en la partida o en el juego como tal. Capitalism. If you can't beat them, Time for very shoppers. Till the music stops. Box pulls $10. The music stops. Box pulls $10. Remember Forever es la canción con la que se anunció y promocionó Zombies Chronicles. Personalmente me encanta en muchos aspectos, no obstante, la letra se puede interpretar como de una madre a su hija. Gracias a esto se ha concluido que es cantada por la madre fallecida de Samantha. Aún así, esto no está confirmado. El HARP es un proyecto de la vida real financiado por los Estados Unidos, que básicamente era para mejorar o fortalecer las comunicaciones del ejército, aunque otras fuentes dicen que era para poder modificar el clima, controlar mentes e incluso causar catástrofes naturales en cualquier parte del mundo. Obvio, todo esto era pura conspiración de la gente, pero ¿esto qué tiene que ver con zombies? Bueno, en el mapa de Transit hay algunas referencias a este proyecto de la vida real, y en esos tiempos se concluyó que el proyecto HARP podría llegar a ser parte del Easter egg y que incluso la dichosa ruta B nos llevaría allí. Obvio, todo esto es falso, pero no hay que negar que, así como Zombies tomó cosas o conspiraciones de la vida real, es posible que esto haya sido una idea descartada y que se haya quedado solo como una referencia. En la versión de World at War Zombies para teléfonos con sistema operativo iOS, o sea Apple, tenemos una especie de tutorial en Nectarune Tauren, donde Richtofen se convierte en un zombie. Curiosamente, esta fue la primera vez que vimos a Richtofen zombie, ya que más adelante lo veríamos en los cómics y en Tägtertoten. Obvio, esto no es canon, pero sí es una curiosidad.
Una filtración que databa de antes de la salida de Black Ops 3 hablaba de diversas cosas, entre ellas los 4 mapas DLC de zombies. Específicamente el cuarto DLC, según esa filtración, ubicaba a los primis en un mapa de las pirámides de Giza para detener una maldición. Por si les interesa la extraña filtración, el primer mapa iba a ser en la mente de Samantha también con los primis y se iba a llamar Zeitgeist. El segundo iba a ser en la mansión Maxis y el tercero en un pueblo alemán. Obviamente todo eso terminó siendo falso. Este es un tema que ya toqué en un video mío y se los dejo en la descripción por si quieren ir a verlo. La teoría consiste en que Requiem no es muy distinto de Omega y buscan el poder más allá de acabar con la brecha del éter oscuro. Esto se ha visto desde las radios de Machine, durante Firebase y en la más reciente actualización de contenido hemos tenido radios donde Samantha no confía del todo en ellos. Podríamos decir que Requiem vendría a ser algo parecido a lo que fue en su momento Broken Arrow en la historia de Zombies original. En el mapa de Kindertoten, al ser un cine o teatro, podremos encontrar pósters mismos a los cuales les apuesto que nunca les hemos puesto atención o hemos visto de manera detallada. La teoría de Reddit consiste en que estos pósters hicieron, en su momento, referencia a acontecimientos futuros de manera muy sutil. El primero siendo una película llamada The Beast Mark, donde podemos ver un barco en un lugar helado, lo que haría referencia directa a Call of the Dead. El segundo siendo Fausto, siendo una obvia referencia a lo que estaba viviendo Richtofen al ser manipulado por Shadowman, y el tercero siendo Pygmalion, donde la mujer que vemos en la imagen es una referencia a Samantha cuando sale de la pirámide en Moon. Si me lo preguntan, yo encuentro a esta teoría un poco rebuscada, pero no podemos negar que es muy extraño cómo todo se relaciona de alguna u otra manera. En una actualización de Black Ops 2 se pudo encontrar el nombre en código para ejecutar Shangri-La como mapa zombie, pero después esto desapareció. No existen pruebas, pero en Reddit y 4chan hay mucha gente que respalda esto, siendo una especie de efecto Mandela. Esto encaja muy bien con lo del DLC 5, así que esto, si bien puede ser falso, también puede ser real. En una de las barricadas que podemos abrir en Shangri-La, podremos encontrar un Lunar Lander de Ascension, aquel método de transporte que nos llevaba por el mapa. Esto hizo pensar a la comunidad de la existencia de una base soviética del grupo Ascension en los Himalayas o en Marte en este caso, como quieran verlo. Al no tener suficientes pruebas, se tomó esto como una referencia nada más a Ascension. Esta es un tanto choqueante, pero ahí les va. Esta teoría plantea que Diego Necalli, personaje de la historia del caos, tiene las características y personalidad que Pablo Marinus iba a tener en su momento por allá de Black Ops 1. Esto se basa en las palabras de Jason Blundell que nos dejaron implícito el hecho de que la historia del caos estuvo armada de conceptos no utilizados en la historia del éter. Un ejemplo de esto es el tema de las mitologías, que durante Black Ops 3 tuvo cierta relevancia y estuvo presente, pero solo eran referencias. Otro detalle es que se decía en un principio que Pablo Marinus sería un personaje parte de los Ultimates jugable durante Black Ops 1. Esto al final sería descartado. Ahora, si unimos ambos hechos, podríamos decir que existe la posibilidad de que Diego Necalli sea lo que en su momento pudo haber sido Pablo Marinus en la historia del éter. Esto porque ambos, son mexicanos, tienen un sentido del humor bastante notable y sobre todo tienen el complejo de héroe. En el remaster de Origins en Zombies Chronicles podemos encontrar una radio que en Black Ops 2 no estaba, donde Monty nos habla del principio y el final. Se cree que por este cambio, el Origins de Black Ops 3 pertenece al ciclo que se crea después de Revelations. Es decir, este Origins pertenecería a los primis que vemos llegar desde Tetsubo no Shima en Blood of the Dead, ya que el Richtofen Templario es el que ya vivió Black Ops 3 y se fue desde la Gran Guerra al
marca atrás. Aún y teniendo sentido, es una simple teoría y, como todo lo demás, no está confirmado que Origins de Black Ops 3 sea después de Revelations. No es un secreto que la historia de COD Zombies ha tomado aspectos de la vida real, uno de ellos siendo los supuestos experimentos de la Segunda Guerra Mundial como la teletransportación, ocultismo, rituales, ejércitos de cuerpos muertos, invocaciones a seres extradimensionales y un largo etcétera. El mero hecho de pensar que la historia está ligera y vagamente basada en experimentos o creencias que pudieron haber pasado nos da una vista un poco más realista y terrorífica. No es ningún secreto lo que pasó durante Black Ops 4 con Activision, Treyarch y Sledgehammer Games. Todos sus problemas económicos y de planeación terminaron afectando la historia de Zombies, dándonos un final que, si bien es bueno y cierra el capítulo, no es el final que vamos a tener al 100%. Me explico, conceptualmente hablando el final iba a ser tal y como vimos, o sea, todos muertos, multiverso destruido y un nuevo universo. La diferencia principal sería el cómo llegamos a ello, y principalmente la calidad de mapa y cinemáticas. Es decir, un final más épico. Esto incluso fue comentado por Craig Houston en la entrevista final con las voces de los personajes de Zombies. Una lástima que nunca vayamos a ver el final tal y como había sido conceptualizado originalmente. Si bien nuestros personajes originales murieron en Tag der Toten, los Victis siguen vivos en el Éter Oscuro, ya que lo único que hicieron fue desterrar todo el multiverso anterior al Éter Oscuro. Incluso una red de Stullinger en Classified sugiere que la misma fue grabada justo después del final de Tag der Toten. Actualmente se desconoce su paradero y tenemos tres opciones: que hayan sido asesinados y sus cuerpos hayan mutado, que sigan vivos y que hayan muerto de viejos. Esto último por el tiempo distinto en el Éter Oscuro y porque no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo pasa entre Tag der Toten y la nueva historia. Sea como sea, esperamos verlos en algún punto de la historia del Éter Oscuro. Esta idea es algo oscura y nos sugiere que Richtofen Ultimi, cuando estaba a cargo de Samantha, le hizo daño físico y psicológico. Esto porque la odiaba, porque le quitaba la atención de Maxis y siempre se entrometía en todo. No se tienen pruebas de que esto sea así a ciencia cierta, pero no sería nada extraño. De todas formas, es algo que jamás podremos saber y no vale la pena teorizar al respecto de esto. En Revelations podemos encontrar 4 radios muy interesantes, una sobre los acontecimientos distintos de Five, donde los presidentes mueren, una de Sally, la asistente de George Romero, que después de los acontecimientos de Call of the Dead, decide ir a buscar a su jefe y termina en los Himalayas atrapada en el bucle de Brock y Gary, otra radio que es de una versión femenina de Cornelius Pernell llamada Cornelia Pernell, y la última del reportero de Shadows of Evil, hablando sobre los acontecimientos que dieron origen a Mob of the Dead. Lo curioso es que estas radios, las 4, hacen referencia indirecta a los últimos 4 mapas del Éter, siendo la radio del reportero una referencia a Blood of the Dead, la de Cornelia a Alpha Omega, la de Sally a Tag der Toten y la de Five a Classified. No me extrañaría que esto haya sido completamente intencional, más que nada viendo cómo es Treyarch. Después de obtener el Chronorium y la llave de invocación, Richtofen se dirige a la dimensión número 2210, donde él asesina sangre fría a una versión alterna de él. Lo mórbido es que esta versión de él era un niño. En Black Ops 4 hablan acerca de esto y dejan en claro que dejó una herida en Richtofen Primi, y más sabiendo que tuvo que hacerlo una y otra vez por el ciclo.
En Kindertoten, al usar el teletransportador, podemos ir a diversas zonas, una sala del Pentágono, una sala de dentista y dos versiones del cuarto de Samantha, la normal representando a la Samantha pura y la sangrienta a la Samantha corrompida. El detalle aquí es que canónicamente esta es la primera vez que pudimos entrar a Agatha, ya que dicha habitación está en la casa. Muy interesante. Bill Cipher, para quien no sepa, es el antagonista principal de Gravity Falls de Disney, una serie que recomiendo ampliamente. El punto es que tanto Shadowman como Bill están basados en Nyarlathotep de la mitología Lovecraftiana e incluso comparten algunas motivaciones y personalidad. Obvio, esto no quiere decir que Gravity Falls está conectado con zombies, no mamen, solo es una curiosidad y sería válido decir que prácticamente ambos son el mismo, por más raro que parezca. El Nether Oscuro es el centro principal de la historia actual de Call of Duty Zombies. A pesar de que en primera instancia parece solo una versión retorcida de la realidad, pues es más que eso. En este plano dimensional existe todo lo relacionado con la historia anterior de Zombies, o sea, el letra original. Todos los mapas, personajes que quedaron vivos, armas especiales, monstruos, perks y un largo etcétera. Es por ello que en Cold War podemos ver diversas referencias como los Manglers, la Reich 84 siendo un rediseño de la Raygun Mark III, los mismos perks, el Pack-a-Punch, incluso referencias a los apoticones, dragones y gigantes de Origins. Está en debate acerca de qué son exactamente los cristales etéreos. Para quien no sepa, estos cristales son el nuevo 115 de la nueva historia de Zombies. En pocas palabras, el detalle es que el 115 y dichos cristales comparten muchas características, y esto lleva a teorizar a la comunidad sobre que los cristales son una versión evolucionada del 115. Esto no está confirmado, pero pues es muy posible. En el tráiler de Revelation se pudo ver cómo uno de los personajes lanzaba un equipamiento especial el cual dejaba una estela roja y era literal el Hell's Retriever de Mob of the Dead y Blood of the Dead. Cuando salió el mapa se buscó arduamente pero no se encontró nada. Esto mismo pasó con el escudo cohete que apareció en el tráiler y al final fue reemplazado por el escudo dragón. Esto más que nada aplica a la historia del letra original. Básicamente se nos implica que todas las partidas que jugamos en Zombies son canónicas, porque todo es parte de un ciclo infinito que lleva siglos y siglos y siglos sucediendo. De eso va la idea, y si me lo preguntan, también lo creo. En Black Ops Cold War podemos encontrar a unos gigantes hechos de cuerpos de zombies. En las radios se les denominaba como dioses primigenios, y en Firebase Sea pudimos ver su nombre siendo Legión, que es en referencia a su aspecto. El detalle viene que, cuando lo derrotamos, muere y suelta una especie de sangre oscura y brillante. Esta misma sangre es similar a la sangre de los apoticones que podemos ver en Tagdertoten, la cual está viva, incluso puede hablar y poseer cuerpos. Por lo tanto, se concluye que los apoticones muertos dejaron salir su sangre, la cual fusionó cuerpos de zombies y creó un cuerpo completamente nuevo y funcional, siendo esta la evolución de los apoticones, por así decirlo. Como bien sabemos, después de Tagdertoten, Samantha y Eddie llegaron al nuevo universo y Samantha, aparentemente apenas ha comenzado a recordar, ha presenciado cada acontecimiento desde su estadía en el MPD. Por lo tanto, ella lo sabe todo al igual que Eddie.
La teoría viene una vez que escuchamos las radios más actuales donde Requiem la está interrogando para que cuente lo que sabe. Es aquí donde se nos plantea la teoría de que toda la historia de zombies anterior está siendo contada por ella a Requiem. Es por ello que la historia es tan confusa y no está en orden. Aparte se cita la cinemática inicial de Origins donde ella está contando algo, está contando una historia, siendo esto una representación de ella contando la historia de zombies. Sí, lo sé, es una fumada muy grande y es muy poco, por no decir imposible, de que esto sea probable, más que nada porque tiene muchos contras, pero aún así es una idea y no está de más explorarla, no es interesante. El Escuadrón 731 fue un grupo de experimentación japonés durante la Segunda Guerra Mundial que hacían experimentos horribles para ver muchos efectos en los humanos. Cosas atroces pasaron en sus instalaciones. Se dice que así como se inspiraron en los nazis para hacer el grupo 935, se inspiraron en el grupo 731 para crear a la División 9. Esto se refuerza ya que en Setsubu no Shima pudimos ver más acerca de esta organización y pudimos ver que incluso fueron peores que el grupo 935. Si quieren saber un poco más acerca de dicho escuadrón, les dejo en la descripción un episodio del podcast de Leyendas Legendarias dedicado a dicha historia y dicha organización y absolutamente todo al respecto de ellos. De una vez les digo, está muy fuerte y está bien cabrón. Esta teoría, como su nombre lo indica, nos dice que el ciclo de toda la historia que se rompió en Tag der Toten y en Blood of the Dead sigue vigente debido a que Samantha Maxis y Eddie están en la nueva dimensión. A pesar de que ellos fueron supuestamente purificados como parte del deseo de Nikolai, es probable que las cosas no hayan sido tal que así. Otra variante de esta teoría nos dice que el dicho ciclo fue renovado al reabrir la grieta al éter oscuro. Es poco probable que esta teoría se haga realidad o que en su defecto sea realidad, pero no está de más decir que está interesante. La gran línea temporal. Para quienes sigan el canal ya saben ese tema. Básicamente este concepto, porque no es teoría, esto ya es oficial y confirmado, nos habla acerca de que la historia del éter original, es decir, desde Nacht der Untoten hasta Tag der Toten, es lo que da origen a la saga Black Ops, Modern Warfare, Warzone, el éter oscuro y próximos juegos de la saga, conectando todo en un mismo lugar y mismo universo. Esto ya fue oficializado por los guionistas, por Activision, por la Intel del juego, cinemáticas y muchas cosas más. Si quieren saber un poco más de ese tema, les dejo mi video en la descripción para que vayan a verlo y sepan de lo que de ahora en adelante vendrá a ser el futuro de Call of Duty. Los bots de Black Ops 4 fueron una característica que solo estuvo presente en este juego y estos cabrones eran, aparte de pendejos, estorbosos. Bueno, una teoría de Reddit decía que estos bots fueron hechos a partir de conductas aprendidas por la inteligencia artificial en base a jugadores casuales de zombies en partidas públicas. Técnicamente se comportan y funcionan como un random. No es algo tan sorprendente, pero sí es un poco raro pensar esto. Imagínate si luego lo meten y la inteligencia aprende más y más. Existe esta imagen donde podemos ver el logo del grupo 935 pero con un 601. Nunca se supo de dónde venía, o al menos yo no sé, y lo que significaba. Quizás sea una versión temprana del grupo 935, pero esto la verdad no es relevante para la historia en lo absoluto. Jackass Flats era un grupo de sobrevivientes ticiados mediante radios en Transit Green Run, los cuales, si no estoy mal, se alojaban en el Área 51, o sea, en el lago Grum. Por teorías de la época se pensaba que ellos serían parte importante de la historia en ese entonces, ya que pues los metieron en radios, pero al final dejaron de lado esa trama.
Durante un video promocional hecho con el youtuber Mr. Ruffled Waffles, Jason Blundell hizo un patrón de parpadeo extraño a código Morse. Algún random decidió aplicar, como digo, el código Morse y terminó revelando un mensaje de la historia el cual no era relevante, pero pues al final era parte del canon. Al chile ni me acuerdo qué era. En el cómic de Call of Duty Zombies hay una viñeta que nos muestra los victis de niños en la casa. Esto no tiene una explicación oficial y se interpreta como una de las muchas versiones del ciclo y de la realidad donde se intenta romper, haciendo las cosas de manera distinta, pues como digo, para romper el ciclo. En este caso, enviando los victis a la casa en lugar de las almas de los primis y últimis. Esta está relacionada con uno de los primeros puestos del iceberg. Resulta que en 2012-2013 se debatía en qué fechas ocurrían mapas como Transit, Nuketown Zombies, Die Rise y Verit. Las teorías apuntaban a una época entre los 60s y 80s por la estética de cada uno, pero al final se reveló que Nuketown Zombies, bueno, esto ya lo sabíamos porque el mapa te lo dice, ocurría en 2025 casi que a la par de Moon, y el resto de mapas en el 2035. Muchos han tomado esto como un ejemplo de retcon en la historia del Éter, donde modificaron fechas para hacer encajar todo de una mejor manera. Precisamente esto se hizo cuando llegó Blundell. Algo extraño que pasa en Zombies Chronicles es que Keynote de Toten reutiliza los sonidos de cambios de rondas y ambientales de Verit. Quizás esto es porque Keynote de Toten original no tenía una banda sonora establecida para el mapa. En el mapa Mob of the Dead, para ser específico en la oficina del alcaide, podremos encontrar un periódico que tiene como encabezado Purgatory NM 1932. La comunidad buscó y buscó al respecto para saber qué significaba esto, encontrando así un lugar en Nuevo México llamado Purgatory Chasm, donde existe una leyenda acerca de un demonio nativoamericano llamado Obomoco. En la leyenda, este llevó a una mujer a Purgatory Chasm después de haber asesinado a un hombre blanco. Cuando la mujer comenzó a pelear, Obomoco golpeó su cabeza contra una roca y la atacó con un tomahawk. Las depresiones en forma de cuenco muestran donde su cabeza golpeó la roca, las marcas de hacha donde golpeó el tomahawk y las huellas en la veta de piedra donde llevó el cuerpo de su víctima hasta el borde de la fisura. Esto claramente es una referencia al posible origen del tomahawk de Mob of the Dead. Básicamente se deja implícito que el tomahawk que utilizamos en el juego es una referencia al demonio nativoamericano Obomoco. Como sabrán, ni Mule Kick ni PhD Flopper están disponibles en Mob of the Dead original. Sin embargo, podemos ver una referencia a los mismos en el muelle donde están estos como chatarra. Una de las constantes quejas del mapa Die Rise fue su verticalidad. Esto llevó a pensar a la comunidad de que debería haber una zona ubicada en el suelo o en las calles. Esto al final terminó siendo falso, ya que abajo del mapa no hay nada. En Setsubo no Shima se nos explica que Takeo Ultimi de la fractura Proditione fue un sujeto de pruebas de la División 9, donde uno de sus experimentos fue ser expuesto a la araña del mapa, la cual pues no le hizo cosas muy bonitas. En Revelations existió un easter egg descartado que consistía en hacer algo, o mejor dicho, obtener una gallina. No se sabe qué exactamente, ya que en los archivos del juego solo se encontró el logotipo de la misma. Probablemente hubiese sido similar a cómo funciona en Dead Ops Arcade. Esto es algo casi obvio, pero para el que no lo sepa, los primis estuvieron drogados durante los acontecimientos de Setsubo no Shima. Esto producto de las plantas mutadas y las esporas. De hecho, es por eso que tenemos screamers en el mapa. Yggdrasil es un término nórdico que significa el árbol de la vida o la red de la vida en la mitología nórdica. En la historia del éter, el Yggdrasil es irónicamente el éter. Es lo que existe, todo es el éter y no hay forma de destruirlo, ya que el mismo fluye a través de todos los seres vivos.
En las radios de Tag de Toten se nos explica que el grupo Ascension utilizó sangre apoticón para hacer experimentos en animales, más precisamente en primates. Esto derivó en lo que conocemos como los monos de Ascension. En los archivos de Revelations existieron archivos de audio tanto de Shadowman como del Dr. Monty sobre los power-ups. Se dice que originalmente uno de los planes para este mapa era un sistema de decisiones, al estilo Black Ops 2, donde escogeríamos un bando sobre a quién ayudar. Esto se sostiene más escuchando las radios del mapa, donde Shadowman y Monty nos inundan la mente de cosas sobre el otro. Tal parece que al final esto fue descartado en una versión temprana del desarrollo y ni siquiera pasó a considerarse dentro de la trama del mapa y por ende no tuvo peso en la narrativa. Según Dr. Monty, la canción favorita de nuestro alemán favorito es My Way de Frank Sinatra. Esto no solo es una curiosidad, sino que podríamos decir que es un aspecto psicológico del personaje donde él tiene el complejo narcisista de héroe, ya que al saber su destino, ya tiene un camino, un destino, y su manera es la única manera que él conoce. Durante la historia del éter, Richtofen suele hablar acerca de las voces de los malditos y de los condenados, y si bien esto es por estrés postraumático por todo lo que vivió y todas las vidas que arrebató en su travesía por salvar el universo, también es una referencia a cómo el éter te jode el cerebro, permitiéndote escuchar voces de personas de otras dimensiones, demonios o pensamientos de otras versiones tuyas. Takeo, al ser de nacionalidad japonesa, es budista. Esto porque hay un diálogo donde él dice que se había memorizado todos los sutras, y estos son discursos dados por un Buda o discípulos cercanos al mismo. Rodeo Jr. es la melodía o pista original que la canción del Pack-a-Punch tomó como base, y sobre la cual se escribió la letra. Como curiosidad, esta canción no me ha permitido monetizar 2 videos, pero ni modo. Si bien las letras de los perks son originales, no podemos decir lo mismo de las pistas. Estas son tomadas de canciones ya existentes, se compran los derechos, obviamente, y por ejemplo, Deadshot Daiquiri tiene como melodía a la canción Will Love Rock and Roll de Grisby Race Nash. Tombstone Soda tiene como melodía a la canción Gold Rush de Henry Larks Willstrom. Y así todas las canciones. Como consejo para los creadores de contenido, no usen melodías de perks en sus videos. Las únicas que pueden usar y que están libres de copyright son las reinterpretaciones que tuvimos de las mismas en Shadows of Evil, ya que son como covers, y también Elemental Pop, porque esa sí es original de Treyarch. En Black Ops 2 Zombies tenemos la facción de la CIA y de la CDC para los modos Turned y Grief. No obstante, inicialmente, se planeaba tener una facción Black Ops en el modo Zombies. Qué raro. Existe un debate en la comunidad, ya que desde que el mundo es mundo, a las misiones de los mapas de zombies se les conoce como Easter eggs. Sin embargo, esto es un término acuñado por la comunidad, es como coloquialmente, y no es el término oficial. El término oficial para los Easter eggs es Main Quest, o también Zombie Cypher. Este último fue utilizado de manera formal por Jason Blundell en un preguntas y respuestas. Como ustedes sabrán, el recetario de Newton fue una característica súper útil agregada a Black Ops 3 Zombies en el año 2017 si no estoy mal. Se anunció su retorno para Black Ops 4 Zombies, ahora con elixires en lugar de chicles y también talismanes. No obstante, y al igual que las facciones, jamás llegó y solo tenemos este arte promocional. En Black Ops 4 Zombies se removió una de las características que teníamos desde Black Ops 1, siendo la máquina de muerte o la minigun. Existían planes para mantenerla, incluso tenemos imágenes de su diseño sin texturizar. Al final se decidió usar la máquina de muerte como una habilidad especialista en lugar de un power-up.
En la versión de World at War Zombies de los sistemas de Apple, podíamos encontrar en Shinonuma la tumba de Peter McCain, la cual, haciendo una serie de pasos, podía darnos una recompensa. Existen una serie de cosas que relacionan a la historia del Ether con el modo Dead Ops Arcade. Por ejemplo, el Cosmic Silverback es uno de los monos que el grupo Ascension envió al espacio. Otras cosas son las criaturas que aparecen como los propios zombies, Brutus y demás. No obstante, nada de esto importa porque Dead Ops Arcade no es canon, solo es un modo, como dice su nombre, arcade, que amalgama todo lo que es COD Zombies, usando enemigos de todos los mapas y teniendo un trasfondo muy estúpido. El gigante está en Francia es una de las oraciones más míticas y controversiales, ya que esta hizo pensar a los entusiastas de la historia de zombies que el mapa There Is se ubicaba en Francia y no en Alemania. Esto porque la traducción al inglés de There Is es el gigante. Al final, esta hacía referencia al mapa de Origins, el cual sí ocurre en Francia, y por supuesto tenemos a los gigantes de metal ahí. Al final de cuentas, el gigante sí estaba en Francia. Esta fue y es una creencia latente sobre que los apoticones gigantes que vemos en Black Ops 3 Zombies y Black Ops 4 Zombies son en realidad naves espaciales. Esto nació con la salida de Tag Tetsuuten, donde descubrimos que después de que un apoticón de estos muere, libera una sangre que está viva por sí misma. Esta sangre es la esencia del apoticón muerto, y en teoría su cuerpo original era su nave, la cual le permitía viajar por el espacio-tiempo. Esta es una creencia basada en que el éter, al estar dividido en miles de dimensiones y fracturas, haría posible el hecho de que algunos custom maps sean canon en una de esas miles de dimensiones. Como digo, es una creencia no fundamentada y es el ejemplo perfecto de un headcanon. Inicialmente, los Hellhounds, también conocidos como perros infernales, iban a ser introducidos en el mapa Verrockt. Al final se terminaron moviendo para Shinonuma. Este hecho es una de las pruebas de que Dios existe. Y bueno, así termina este gran compilatorio de hora y media del iceberg definitivo de Call of Duty Zombies. Espero les haya gustado muchísimo. Si fue así, pueden suscribirse al canal, ya que siempre traigo contenido interesante en torno a zombies y a Call of Duty en general. Me harían un gran favor recomendando este video y comentando qué les pareció o qué dato no sabían ustedes. También les recuerdo que pueden usar mi código JARSKATE en la tienda de Fortnite y Epic Games Store. Eso sería un gran apoyo. O también pueden apoyarme uniéndose a los miembros del canal por tan solo 9 pesitos al mes. En la descripción estarán los créditos de gameplays que utilicé y varias cosas interesantes. Ahí también estarán mis redes sociales por si gustan seguirme, como Twitter, Twitch, TikTok y la comunidad de Discord del Dark Eater, donde pasamos curiosidades y cotorreamos muy chido. Sin más, nos vemos en un próximo video. Los quiero un chingo. Adiós. When you need some help to get by, something to make you feel strong, reach for Juggernaut tonight, sugar seduction delight. When you need to feel big and strong, Reach for Juggernaut